entiendo que ahora estoy grabando. Bueno, creo que sí. Muy bien, bueno, entonces les decía, lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes van a tener que hacer entonces es eh, llegar desde planificar el experimento usando bibliografía, manuales de los equipos o tablas de datos. Eso acá va a estar un poquito limitado porque los instrumentos que vamos a usar son muy simples realmente. Una vez que hicieron eso, puedan realizar un análisis de cuáles son las precauciones, identificar las variables y saber cuáles influyen más a las incertezas esas que les mencionaba. Elegir el instrumental adecuado con el cual van a medir esas variables aleatorias. Analizar en términos de eso dónde surgen las fuentes de error o de incerteza. Y después, una vez que tienen todo eso bien claro, bien planificado, recién ahí meterse con el montaje del experimento. O sea, uno podría pensar, no, empiezo con el experimento y después veo cómo resuelvo todo. El experimento requiere un análisis previo, un trabajo previo que ustedes van a tener que hacer y discutir en grupo. Y eso no menosprecien la idea de discutir en grupo, cómo hacer algo, aunque sea simple. Y finalmente, bueno, modelar esos resultados empleando, ahí pusimos conceptos teóricos, en realidad herramientas matemáticas, no son conceptos teóricos necesariamente. A veces vamos a comparar nuestros resultados con una teoría y a veces no tenemos esa teoría con la cual comparar. Entonces, a veces la tenemos que construir. Cualquiera de los dos acercamientos es válido para la física experimental. A veces uno quiere validar datos y a veces uno quiere construir una teoría o construir un modelo a partir de datos que no están explicados por una teoría existente. Bueno, sobre el experimento, la primera idea que vamos a tener que tener en claro es qué es una medición. Nosotros en general vamos a tener una magnitud real. Esa magnitud real puede ser una longitud, un tiempo, una temperatura, una presión, lo que fuera. Esa magnitud la vamos a comparar con un patrón. Ese patrón, como les decía, tiene que ser una convención que nos permite comparar mediciones hechas por distintos individuos. Todos sabemos lo que es un metro, todos sabemos lo que es un segundo, todos sabemos lo que es un grado. ¿Por qué? Porque se decidió, y Lucía les va a dar muchos detalles sobre eso en la clase que viene, con qué compararlo. ¿Qué tenemos que hacer para compararlo? Hace mucho tiempo el metro se comparaba con una barra de un cierto material que estaba en París. Ahora se compara con variables que son mucho más estables, que tienen que ver con cuántica. Bueno, no me voy a meter primero porque no me acuerdo y segundo porque Lucía se los va a contar bastante bien la clase que viene. Cuando comparamos nuestra magnitud física con ese patrón, lo que estamos haciendo es una medición. Pero hay algo que necesitamos en el medio, que es el instrumento. En este caso, se hace una idea simple, que es con una regla o con una cinta métrica. Queremos saber qué longitud hay desde aquí hasta aquí. Bueno, tenemos que saber cuántos centímetros de esa regla, que está comparada con el patrón, entran desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Esa es la idea más básica de medición que vamos a tener. Pero como les decía antes, esta interacción entre todos estos jugadores, el objeto, el observador, el instrumento, el método y las unidades que constituye la medición, no tiene solamente un valor numérico. Ese valor numérico es una parte. Pero además tenemos otra cosa, que es qué tan bien está definido ese valor. Acá el borde de este objeto no pega ni en esta línea ni en esta otra línea. ¿Cómo definimos cuál es el valor que asignar a ese objeto? Bueno, tenemos que decidir, más que un valor, un rango. Y ese rango está dado por la incerteza. Nosotros podemos asignar el valor que está en el medio y decir que va desde acá hasta acá, o podemos decir que el valor nuestro está desde esta línea hasta esta otra línea. Cuando yo digo esta línea, ustedes ven el cursor, ¿verdad? Saben lo que estoy... Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ese rango es lo que nos define la incerteza de nuestra medición. Y la incerteza es una característica de la variable aleatoria, no es algo indeseado, es algo que tenemos que cuantificar y que siempre va a estar en las mediciones. Cuando nosotros medimos hay una incerteza asociada. No hay que achicarla necesariamente, cuanto más chica sea, por ahí es mejor, porque tenemos mejor precisión, pero lo que hay que hacer es conocerla y saber cómo cuantificarla.
Eso es muy importante y nosotros vamos a ser muy insistentes en ese tipo de análisis. Para eso, no solamente hay que conocer el instrumento, sino hay que saber que ese instrumento está validado, está correctamente comparado con nuestro patrón. Ese proceso se conoce como calibración. Y los instrumentos que compramos comercialmente deberían casi todos estar calibrados, pero hay algunos que, por cómo se venden y porque se descalibran rápidamente, con la temperatura, con la presión o con lo que sea, uno los tiene que calibrar cada tanto. ¿Sí? Los instrumentos que vamos a usar nosotros en casa probablemente no haya que calibrarlos, pero hay que tener en cuenta que en el laboratorio no se puede encontrar instrumentos que es necesario cada tanto periodo compararlos con el patrón para saber que siguen midiendo correctamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nosotros vamos a tener que interactuar objeto, observador, instrumento, vamos a hacer la aplicación de un método. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Primero, vamos a tener que definir un objetivo. Eso nos va a poner... fíjense que todavía ni hablé del experimento todavía. Estamos empezando a definir qué es lo que queremos medir. Hay que ser bien claro en lo que uno define, porque de esa manera uno va a saber qué instrumento utilizar, cómo puede construir el dispositivo para medir, qué limitaciones tiene, y siempre partir de una hipótesis, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, digamos que uno quiere saber cuánto tiempo tarda una bolita en caer desde una cierta altura. Bueno, uno tiene que empezar a tirar hipótesis sobre ese tema. Ese tiempo va a crecer cuando crece la altura, va a decrecer cuando decrece la altura. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a decrecer? Y ahí se tienen que basar, por supuesto, en observaciones previas o en la discusión que puedan tener con la experiencia que tengan todos los miembros del grupo. Una vez que tienen bien claro eso, diseñan el experimento. El experimento es empezar por qué magnitud física ustedes quieren medir. ¿Qué instrumento van a usar por medir esa magnitud física? ¿Cómo se va a montar el experimento? Y qué procedimiento experimental o protocolo, como dice acá, van a utilizar. Es fundamental que ustedes sepan cuáles son las fuentes de error en todo lo que ustedes están viendo. Fuentes de error, se me chispoteó de vuelta, yo hubiera querido poner de incerteza, pero porque error lo tenemos como una palabra que es equivocación. Y fíjense que por cómo lo estoy hablando yo acá, el error no es una equivocación, es una propiedad de la variable aleatoria. Precauciones, ¿qué significa eso? Vamos a tener que tener en cuenta que nuestro experimento va a tener que estar bien pautado. Si nosotros queremos saber, justamente como les decía, la caída de un objeto en una cierta altura, nos va a importar que no influya nada en el medio. Por ejemplo, digamos que vemos que objetos de distinta forma caen de manera distinta. Bueno, entonces tenemos que ver cómo sacarnos de encima esa variable. Quizás tratar de hacer que el objeto sea lo más puntual posible. O queremos medir una longitud y el objeto es muy grande. ¿Hasta dónde medimos esa longitud? Bueno, tenemos que decidir si lo medimos hasta el centro del objeto o, de vuelta, si hacemos que el objeto sea lo más puntual posible dentro de nuestra precisión como para tener una incerteza lo menor posible en esa posición. Esas precauciones tienen que ver con qué tan posible va a ser realizar el plan que nosotros hicimos. Todo eso uno lo tiene que saber cuando diseña el experimento. Partimos ahí al montaje directamente. Una vez que ya definimos eso, el armado, la calibración de instrumentos, o sea, asegurarse que el instrumento mide lo que yo quiero que mida. Para eso tengo que calibrarlo o validar esa calibración, o sea, compararlo para certificar, sí, lo está cumpliendo. Y si no lo cumple, calibrarlo para que lo haga, antes de iniciar el experimento. Las mediciones preliminares son fundamentales. Antes de empezar a medir, está bueno convencerse de que uno puede medir. A ver, yo tengo que medir ese tiempo de caída del objeto. ¿Me alcanza con el cronómetro del celular? ¿O no me da porque la altura es tan chiquita que no me dan los dedos para apretar ese cronómetro? Entonces tengo que usar eso para seguir con la idea que yo tenía o volver a planificarlo dentro de esas limitaciones que yo tengo. Por eso, siempre antes de empezar a medir, antes de convencerse, el número que me va a dar es correcto,
primero convencerse de que uno puede repetir esa medición y esa repetición, si uno no varía nada, eso se sigue repitiendo esa medición que yo acabo de hacer. Una vez que terminamos con eso, tomamos los datos. Ahí figura una frase que es adquisición de datos. Vamos a trabajar sobre eso un poquito al final, no como trabajamos en el laboratorio en general. En el laboratorio tenemos muchos instrumentos que se conectan a una computadora y nos dan una señal eléctrica en general, electrónica, y esa señal electrónica la podemos traducir a una magnitud física. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, pero los instrumentos que vamos a usar de adquisición van a tener que limitarse a la computadora que tengan ustedes o al celular. No van a ser los instrumentos en los que se trabaja en el laboratorio, pero la verdad es que por lo que estuvimos analizando, no va a haber ningún problema en que la forma de trabajo va a darles la misma información que adquirían en los cursos normales, no pandémicos de laboratorio. Una vez que tienen los datos, van a tener una serie numérica de información, y esa información con sus unidades, va a haber una o más variables, uno tiene que mirar las tablas, mirar vamos a graficar una variable en función de otra, cosa que nuestro presidente nos está acostumbrando mucho a hacer, y aplaudo. Era muy raro ver variables graficadas en dos ejes en la televisión en general. Entonces, eso nos está educando de alguna manera, y eso nos permite saber si hay alguna regularidad. Nosotros queremos construir una teoría, queremos construir un modelo, y ese modelo lo queremos construir en base a comportamiento repetible, regular. Entonces, esos gráficos nos van a permitir si hay regularidades o si aparecen algunas singularidades en las mediciones que nosotros hacemos. Y si aparecen esas singularidades, uno tiene que asegurarse si son correctas o no. Acá les pusimos que midan al menos 3 veces para asegurarse que un cierto dato es correcto. Al menos 3 veces es un número tan arbitrario como cualquiera. La idea es que ustedes se aseguren de que cada medición que están presentando la pueden repetir en las mismas condiciones, y la puede repetir cualquier otro observador si ustedes le cuentan en qué condiciones lo midieron, y le va a dar lo mismo, dentro del rango de validez que les permite la incerteza. Si ustedes no pueden repetir ese dato nunca más, uno descartaría ese dato. Bueno, pero ya vamos a hablar sobre criterios de descarte o no de datos, así que simplemente lo menciono. Y finalmente, una vez que uno hizo esas observaciones y esos análisis, tiene que concluir algo. Y ahí las conclusiones son una de las partes más difíciles para un trabajo como este, porque ustedes es la primera vez que se van a enfrentar a decir, tengo todo esto, ¿qué puedo decir? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, ahí hay algunas sugerencias, pero lo vamos a ir aprendiendo durante el curso. La idea es, ¿qué pude aprender yo de este experimento? Y ahí es difícil que ustedes no caigan en aprendí a medir los tiempos con este instrumento. No es esa la idea, por supuesto. La idea es, aprendí que si un objeto cae de altura cada vez más grande, su tiempo crece de tal manera, con tal ley matemática. Y eso ocurre porque la aceleración de la gravedad hace que el objeto caiga con esta función matemática. Otra cosa importante es, ¿qué le contaría yo a un miembro de otro grupo, pusimos acá, pero en realidad otro físico, otro estudiante de física que está a la misma altura que yo, para que repita el experimento y le dé lo mismo que me dio a mí? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son las variables relevantes en el fenómeno físico que yo voy a analizar? Todo eso uno lo debería poner en las conclusiones. Y por supuesto, si hubo algún procedimiento en donde tuvieron que hacer algún análisis no tradicional, que no figuraba en las hipótesis o los objetivos iniciales, ese es el lugar donde comentarlo. Bueno, pueden decir, tomamos los datos y realizamos este procedimiento que nos permitió observar esto otro, que nos parece que es importante por tal cosa. Puede sonar muy ambiguo esto. Nosotros les pusimos algunos informes de muestra en la página. Ahí tienen
un ejemplo sobre el cual va a hablar Lucía la clase que viene, pero la idea es que uno se base en eso y después trate de meter la información de su trabajo propio. Por supuesto, ese está escrito en particular sobre alguna fenomenología que fue trabajada en el momento, ni me acuerdo cuál fue. Bueno, en la página esa en donde está ese informe, hay además mucha información, van a estar las guías ahí. En general la materia no tiene guías, pero como trabajamos de esta manera particular, les vamos a subir alguna guía siempre que podamos. De algunas prácticas les vamos a subir un video tutorial en donde se explique cómo realizar el experimento y es importante que ustedes estén al tanto de todo lo que pasa en el curso y de que vayan preparados a la clase, porque no es que estamos ahí en el laboratorio para asistirlos inmediatamente. Entonces, dos cosas. Una, miren todo el material y esto, suscríbanse a la página, por favor. Hay una página web en donde ustedes se pueden suscribir, agregan su correo electrónico y cada cosa que nosotros subimos, a ustedes les llega un aviso y la pueden chequear ahí. Y estén al tanto de eso. Tanto si les llega como si no. Chequeen periódicamente por actualizaciones de la página, traten de ver sobre todo antes del horario de cursada, un par de horas o un día antes, chequeen que no hayamos puesto nada nuevo, pero ahí vamos a poner varias cosas. Entre ellas están las normas de higiene y seguridad, que en el laboratorio tradicional son una necesidad porque trabajamos en un lugar en donde trabaja mucha gente y donde hay electricidad, gases, líquidos, en particular en el laboratorio 1 poco, pero ya van a ver que en el laboratorio 2, laboratorio 3, van a trabajar con láseres, van a trabajar con altas tensiones, y es importante que conozcan las normas de higiene y seguridad del lugar donde trabajan. Eso tómenlo para siempre, ¿no? Cuando vayan a trabajar en un laboratorio, no es que les va a pasar pronto, pero cuando terminen de estudiar, van a ir a laboratorios y tienen que saber cuáles son las normas de higiene y seguridad de ese lugar. Otra cosa que está ahí es el cronograma, que va a estar en constante edición. Eso no quiere decir que no esté bastante actualizado. De hecho, el cronograma está actualizado hasta la clase número 6, según tengo entendido. Porque lo hicimos. Y vayan chequeando cómo vienen las fechas por ahí. El examen ya está puesto, ya la fecha del examen está puesto, y creo que de las prácticas de recuperación también están puestas. Bueno, creo que no tengo nada más para decir. Bueno, la página, y además vamos a hacer un foro para que ustedes puedan consultar y dejar las consultas ahí, y las vayamos respondiendo y queden expuestas para todo el mundo. Bueno, creo que no tengo nada más. Las clases van a ser así, más o menos, como tenemos esto. Y bueno, por mí, nada más. Los dejo con Lucía. Si tienen alguna consulta, por ahí, no sé si es este el momento para hacerla o por ahí la hacemos al final. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Justo preguntan si hay un mail con materia o algo así por consultas particulares, etcétera. Particulares si tienen que ver con los experimentos, con la materia, en el foro. El foro lo ve todo el mundo, pero está bien, es re útil, se pueden contestar entre ustedes, y nosotros después vemos esas discusiones y por ahí nos metemos si es que hay algún conflicto existencial. Y si son preguntas personales respecto de cursada, materias o algo más puntual, sí, bueno, pueden escribirnos al mail que nosotros les mandamos de organización de cursos. Pero si tiene que ver con las prácticas, en el foro pueden hacer las dudas, y durante la clase y durante ese horario a acordar con ustedes para consultas. Ahí preguntan también cuántas prácticas son. En principio, esto es la primera vez que se va a dar laboratorio
en estas condiciones. Nosotros esperamos que podamos hacer al menos 6 prácticas. Eso no quiero decir que sean solo 6 prácticas, pero esencialmente no, van a ser en ese orden, 6, a lo sumo 7 prácticas, y eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Sí, el objetivo, tenemos como 10 prácticas para hacer, Claro. pero el No, objetivo es poder llegar al cuatrimestre, tenemos 15 semanas. claro. Nosotros es la primera vez también que estamos como ustedes dando un laboratorio en forma virtual, no es común, con lo cual vamos a ver que tratar, digamos, de hacer lo mejor posible. Los vamos a esperar a ustedes también, teniendo en cuenta las posibilidades que uno tiene en la casa como para llevar a cabo los experimentos. La idea es poder hacerlos de acuerdo al cronograma, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Hay para hacer informes y hay para hacer reporte de resultados, para no Claro. poder, para que ustedes no tengan todas las semanas que armar un informe entero. Si bien uno de los objetivos principales del Laboratorio 1 es que ustedes generen un informe que sea elegible para cualquier persona que no hizo la práctica, también el objetivo es que ustedes le dediquen tiempo a hacer el informe, porque si no, un informe rápido nunca va a estar demasiado bien, por más que uno tenga cancha. Entonces, la idea, el objetivo, ahora que justamente les voy a hablar de informes, es que ustedes tengan informe para dar, pero que la mayoría de las veces no se dé que todas las semanas tengan que entregar. Entonces, por ahí tienen que entregar un informe, a la semana siguiente un resultado, un informe, un resultado, algo por el estilo. Sí queremos que todas las semanas nos reporten algo de la práctica, porque al ser virtual tampoco podemos estar, uno no quiere decir la palabra encima de ustedes porque suena horrible, pero queremos saber si trabajaron bien, si tuvieron dudas, porque llevarse un error desde una práctica a otra práctica, el laboratorio 1 es un problema. Y más si uno después tiene que ir al laboratorio 2 con los conocimientos del laboratorio 1. Entonces no queremos que eso suceda. El tema de, bueno, nuevamente, de los 6 informes es aproximado. Es un tema que vamos a, está en el cronograma, digamos, está más o menos armado. Es un número que más o menos creemos factible. Después una cosa que quería aclarar, perdóname Joaquín, las primeras clases, los informes se los vamos a pedir a la semana de la experiencia. Esto, perdona, te corregí Joaquín porque eso es general, pero quería aclarar los primeros, porque al principio Sí. nosotros vamos a tener que corregirles a ustedes todo del informe, cómo escriben, las frases, el orden, porque por más que haya una planilla, que también les voy a contar ahora sobre la forma de escribir el informe, al principio uno no sabe. Entonces, si empezamos, si nos entregan el informe a las 2 semanas, las primeras etapas se van a atrasar mucho. Después sí van a estar por ahí más cómodos, cuando encima tengan las materias teóricas más pesadas. Pero al principio queremos empezar a corregirles de entrada bien todos los informes que entreguen. Entonces, las primeras clases nosotros se los vamos a decir en cada experiencia. Los primeros informes los vamos a pedir a la semana de la experiencia. Así una vez que terminan la clase, ustedes se ponen a trabajar las cuentas y a trabajar un poco los textos. Globalmente, antes de empezar a mostrarles un poco el formato del informe, les digo que la página que les mostró Joaquín es la página que anteriormente era del curso Laboratorio 1C. Claro. Nosotros dos nos unimos, somos los dos profesores, yo soy del curso C y Joaquín es del curso D. La realidad es que por el número de inscriptos y el número de ayudantes principalmente que nosotros podíamos distribuir en las cátedras, y coincidiendo con el horario, decidimos hacer un único curso. Por eso, cualquier información que ustedes vayan a ver, vayan justamente a la del laboratorio 1C. Igual en el laboratorio 1D va a estar aclarado que vayan a la C, ¿no? Pero ahí está subido todo, para no hacer lío de cosas y mezcla de materiales. Y en material adicional, nosotros vamos a ir agregando todas las semanas materiales, pero ya hay una base bastante completa para que ustedes puedan ir chusmeando clase a clase. ¿Querés decir algo, Joaquín? No. No, dije sí, o hice... Perfecto, perfecto. Bueno, luego, la primera parte de lo que sería la clase de hoy, que es introductoria, justamente en la página está la planilla, que tiene que ver como formato de informe, que ahora les voy a contar, y la materia laboratorio 1 en sí está relacionada un poco con el marco teórico de lo que es física 1. Lo que van a ver al principio, para que no se sorprendan, es que nosotros vamos a hacer como un profundo estudio para tratar de reportar un resultado. Simplemente reportar un resultado, como decía Joaquín.
Para eso hay que hacer un montón de cosas previas. Y esas cosas previas nos llevan varias clases, en donde quizás en las primeras 2 clases ustedes no ven un fenómeno físico que ven en física 1. Ya en la tercera clase sí vamos a ver un fenómeno físico que es la ley que viene de la mano con el periodo de un péndulo. Entonces eso está relacionado tanto con la teoría que vieron en el CBC y con lo que van a ver en física 1. Los experimentos son básicos, más allá de hacerlos en casa, ya en el laboratorio eran básicos, y cuando digo básicos quiere decir simples, no básicos de analizar, sino simples, es un péndulo simple que oscila convencionalmente, no hay ninguna rareza, no es un problema de física 1 complejo, pero lo que es complejo después es el análisis. Mi pregunta, antes de continuar, es, por el chat, contéstenme, ¿quiénes de ustedes hicieron, recién empiezan la carrera, es decir, el cuatrimestre pasado estuvieron en CBC y nada más que eso? ¿Quiénes vienen del CBC? Ah, si no, con vos. Si no dice nada, ¿nadie vino del CBC? Bueno, cualquier cosa, nada, después nos enteraremos o nos avisarán. Yo simplemente para saber que quizás hay unas herramientas matemáticas que subimos también a la página que tienen que ver con, por ahí algunos que no están tan duchos en hacer pasaje de términos, funciones trigonométricas que vamos a usar, que son senos, cosenos, hipotenusas, logaritmos, las propiedades del logaritmo, típico, que digo el logaritmo de una suma, y lo separo, ¿no? De pronto hay también cosas que tienen que ver con las derivadas parciales. Nosotros vimos en la encuesta que algunos de ustedes no habían visto derivadas parciales. Cuando llegue el momento de verlas, de utilizarlas, nosotros vamos a repetir igual cómo se sacan, cómo se calculan, pero hay un apunte en la página de la materia que tiene que ver con cómo se calcula una derivada parcial con ejemplos. Si lo leen es totalmente fácil, digamos, no es algo complejo, lo vamos a ver igual. Y después, bueno, la materia entonces tiene que ver con esos conceptos de física 1, pero las primeras clases van a ver que hay herramientas para poder definir y resolver un problema y poder mostrar un resultado. Después, las próximas clases, las siguientes, tienen que ver con un péndulo, tienen que ver con oscilaciones de un resorte, algunos conceptos que vieron en CBC y otros que van a ver en física 1, conservación de energía, etc. Quería otras cosas más que me había notado, perdón. No se olviden de llenar el mail en el Drive, los que no lo llenaron, así nosotros nos podemos comunicar con los mails que ustedes ven siempre. Y bueno, y los conceptos básicos digamos, que nosotros queremos transmitirles a ustedes con esta materia, piensen que es el primer laboratorio que ven en la carrera, es la primera vez para muchos que ven lo que es la física experimental. Entonces, la física experimental, para los que les parece atractiva, quizás a algunos no les parece atractiva y por ahí le van a prestar menos atención, pero para los que les parece atractiva, ya el laboratorio 1 es pum para arriba, hay que prestar atención. El laboratorio 1 es un ejemplo de poder empezar a pensar cómo armar un experimento. El objetivo no es decir, yo voy a armar esto porque me dijeron que tengo que armarlo así y tengo que tirar desde acá, sino es pensar por qué, porque el momento en que ese experimento no sale, no voy a poder saber resolverlo y poder plantear el mismo experimento de otra manera. Entonces nosotros, voy a decir una ventaja de las tantas que hay del laboratorio virtual. Una desventaja, para empezar negativo y después terminar positivo. Una de las desventajas es que no vamos a tener los sistemas de adquisición de datos que decía Joaquín, como el Motion DAC, por ejemplo, y algunos equipos que sensan, como un sensor de posición, sensor de fuerza, sensor, un photogate, etc. Muchos de esos sensores los van a ver en Física 2. Y el software de adquisición de datos, el Motion DAC, lo van a ver en Física 2, en Laboratorio 2. Ahora bien, ¿qué ventajas tenemos? Que son un montón, es que vamos a aprender a pensar mucho más que haciendo el laboratorio en presencial. Porque en el laboratorio de física tenemos todos los equipos perfectos, hermosos, el péndulo divino, los resortes espectaculares, que todos sabemos cuánto va a dar, nosotros les podemos corregir todo si vemos que hay algún problemita. Bueno, acá no. Acá vamos a depender mucho de ustedes. O sea que ustedes van a tener que poner muchísimo la cabeza en los experimentos, van a tener que diseñarlos,
van a tener que pensar cuando algo no esté funcionando muy bien, cómo poder mejorarlo, y nosotros vamos a ayudarlos, obviamente, a eso. Pero la realidad es que el laboratorio este los va a hacer mucho más fuertes que el laboratorio presencial. Y después, bueno, puntualmente, lo que queremos que ustedes saquen de laboratorio 1 es poder generar y pensar un experimento, poder mostrar un resultado correctamente, y por último, poder hacer un informe, poder hacer un reporte adecuado para que lo lea otro físico u otra persona. Entonces ahora voy a empezar a contarles un poquito lo que es la planilla que colocamos en la página, que tiene que ver con cómo armamos un informe. Voy a ponerles una presentación para que sea un poco más amigable. Igual es algo muy breve, porque ustedes en base a la planilla ya van a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver, ahí está. Ahí. Perfecto. Acá. Bueno, el informe en particular del laboratorio tiene un formato que lo importante de seguir el formato es que lo ordena uno para poder escribir lo que ustedes hicieron en el laboratorio, no en el laboratorio, sino en el experimento. Ese orden implica que la otra persona que lo va a leer también se puede organizar y puede entender lo que ustedes hicieron en el experimento. Y también este formato está muy vinculado con lo que son los formatos de revistas internacionales, de cualquier clase de informe. Cuando uno quiere escribir un paper o un informe técnico para una empresa, la realidad es que trata de seguir un formato, y estos son formatos bastante universales. Entonces, más allá de el tamaño de letra, más allá de si le pongo número o no le pongo número, la realidad es que nosotros ponemos una planilla de formatos para poder leer que todo sea unificado. Después, cada revista en particular suele tener un formato que cambia en algunas cositas, pero no en lo que es lo básico, que es la estructura, digamos, de lo que es este informe. Se parte con un título. El título tiene que ser representativo de la experiencia. Por ejemplo, si yo mido el periodo de un péndulo, el título tiene que estar relacionado con algo que me indique que estoy hablando de una experiencia así. Tampoco tiene que ser muy largo. En general, las revistas tienen un límite de palabras. Muchas veces nosotros solemos poner el título de la guía, es como algo muy básico, pero pueden poner el título que a ustedes les parezca correspondiente. Después tenemos, a partir de, debajo del título, uno pone los autores, nombre, apellido del autor, de cada uno de los integrantes del grupo, y la dirección de mail, porque por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos algún problema con ese informe en particular, alguna duda o algo para consultar, tenemos el mail inmediato como para mandarles un correo y sacarnos esa duda. Y después la afiliación, es decir, la dirección, que para nosotros, en particular como es un informe de laboratorio, colocamos como el laboratorio 1, cuatrimestre, el curso, etc. Bueno, debajo del título y de los autores y de la afiliación va un resumen. Un pequeño resumen, en general las revistas suelen pedir de alrededor de 150 palabras. Nosotros vamos a tratar de seguir un formato de ese estilo. A veces uno tiende a escribir un poquito más, complicado. El resumen es algo bastante complejo para hacer. Resumen y conclusiones, como les dijo Joaquín en la parte introductoria, son en general textos bastante complicados para hacer. Y muchas veces se dejan para el final del informe. Por más que el resumen se ponga inmediatamente después del título y de los autores, uno lo escribe muchas veces al final, porque al final es cuando entiende bien lo que hizo y cuál es la importancia de lo que hizo. Porque en el resumen que va, simplemente tiene que ser muy breve la descripción del objetivo del trabajo, cómo se llevó a cabo y qué resultó de esa experiencia. Pero fíjense que todo eso es como un informe entero. Entonces, para resumirlo en tan pocas palabras, hay que estar bastante canchero. Entonces, por ejemplo, si uno determinó el periodo del péndulo, en un resumen uno podría poner que en este trabajo se determinó el periodo de un péndulo mediante una tuerquita unida a un hilo a partir de 100 mediciones del mismo y utilizando tal herramienta. Este experimento nos dio una idea de tal cosa, como que tiene que estar las tres cosas juntas, por eso es complejo. Bueno, luego de este resumen, viene lo que sería la parte introductoria. La introducción, en general, de un informe tiene que ver con el marco teórico. Siempre que uno hace una experiencia,
utiliza alguna herramienta, como dijo Joaquín, al principio quizás alguna herramienta matemática, luego alguna herramienta que está relacionada con alguna ley física. Entonces, todas esas herramientas constituyen un marco teórico. A partir del marco teórico uno puede quizás resolver el problema y llegar a un resultado. Entonces, en la introducción tiene que estar expuesto el marco teórico. No tiene que ser enorme, no es un libro, todo una especie de manual para poder utilizar las herramientas matemáticas. Simplemente tiene que estar compacto, tienen que estar las ecuaciones que se van a utilizar a lo largo de todo el informe, y el concepto físico o matemático de lo que ustedes están volcando. En la introducción muchas veces hay frases que tratan de explicar estas leyes físicas o la experiencia, y en general ustedes lo que suelen hacer es sacar información de libros, por ahí de algunas publicaciones, es raro porque recién comienzan la carrera, pero mucho de libros, de información de internet. O sea, la verdad es que hoy en día usamos mucho las páginas web. Una recomendación que les voy a dar es que no busquen referencias en Wikipedia. A ver, todos nosotros leemos Wikipedia. Yo no me voy a, digamos, no voy a decir nada acerca de que no lo hagamos, nada por el estilo, todos leemos, es una herramienta muy rápida y muy fácil. Pero la realidad es que uno puede modificar las definiciones de Wikipedia. Y eso no es confiable, porque yo puedo entrar ahora y modificar alguna definición de algo y no es evaluada hasta después de 24 horas. Entonces puedo poner cualquier cosa. Mi recomendación es que si uno quiere entender algo y lee Wikipedia, y bueno, y le sirve, no hay problema. Pero cuando quiere poner algo que es significativo en la introducción de un informe, por favor sáquenlo de otro lado, de cualquier otra página que sea confiable, alguna página con alguna publicación, de páginas que son determinadas, que tienen que ver con universidades, con lugares más confiables. Y por favor, lo que se pide en una introducción, que también se pide a lo largo del informe, es citar la bibliografía revisada. ¿Cómo se citan las bibliografías? Bueno, las referencias se citan cuando uno coloca el texto de lo que es la definición que buscó o el concepto que buscó, entre corchetes, al final de esa oración o de ese párrafo, se coloca una numeración. Las referencias están numeradas a lo largo del informe, es decir, que no importa si yo la coloco en introducción o en las siguientes secciones, siempre están numeradas desde 1 en adelante, no se cortan por secciones. Entonces, un ejemplo es el que coloqué acá abajo, hemos prendido, en donde luego de un párrafo teórico se encuentra la referencia entre corchetes con el número 3 porque ya ha habido otras referencias con 1 y 2. En cuanto a las ecuaciones tienen que ir numeradas, los números de las ecuaciones tienen que estar entre paréntesis, como la coloqué aquí, y también están numeradas desde el comienzo del informe hasta el final. Tengo que aclarar que en el resumen no puede haber ni ecuaciones, ni figuras, ni tablas, nada, es un texto nomás. Después, lo que tiene que ver con las ecuaciones también, tienen que estar, todo lo que son las variables que están involucradas en la ecuación, tienen que estar debajo de la ecuación citadas. Por ejemplo, si yo coloco la ecuación de x de t, debajo tengo que poner, bueno, donde x0 es la posición inicial, b es tal cosa, etc. Todo eso está en la planilla de lo que es el informe, está como ejemplo. Vamos a seguir. Después tenemos otro subtítulo, otra sección, que es la de desarrollo experimental. La sección de desarrollo experimental tiene que ver con nuestro experimento en sí. En la parte introductoria no puede haber nada que tenga que ver con algo que hayamos hecho nosotros en el experimento. Tiene que ver solamente con el marco teórico. Acá venimos y volcamos lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, en esta sección lo que se pone es qué se hizo en el experimento, pero particularmente es cómo se hizo el experimento, cuál fue el sistema experimental, en qué consiste. Por ejemplo, pongo una figura del sistema experimental, un péndulo, la foto del péndulo, y digo, en esta experiencia se llevó a cabo la medición del periodo de un péndulo, el sistema experimental se muestra en la figura 1, después voy a aclarar cómo se citan las figuras, etc. Y allí, en el dibujo, tiene que estar colocado qué es cada cosa, y ahí se explica en qué consistió el sistema experimental. Luego se explica qué es lo que se llevó a cabo para la experiencia. Por ejemplo, se tomaron 100 mediciones del periodo del péndulo,
estas mediciones fueron mediante el programa tal, fueron analizadas, se realizó un histograma, se realizó bla, 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 bueno, todas palabras que todavía no conocen. Entonces, en esta sección se define bien el sistema experimental y qué se llevó a cabo. Luego de eso está la sección de resultados y discusión. Nosotros colocamos esta sección conjunta, los resultados con la discusión, porque siempre es mucho más ameno leer, una vez que uno expone un resultado, la discusión sobre ese resultado. Si separamos las secciones, a veces uno tiene muchos resultados para mostrar, y si los discute en una sección aparte, es como que uno tiene que volver a la página anterior, mirar, es un poco más confuso. Entonces, la sección 3, que es resultados y discusión, tiene que ver justamente con que ustedes empiezan a mostrar los resultados que obtuvieron y van discutiéndolos a medida que los van mostrando. ¿De qué forma se muestra un resultado? Bueno, de diferentes formas se pueden mostrar. Por ejemplo, mediante figuras. Una figura implica muchas cosas. Una figura puede ser una foto. Por ejemplo, vuelvo a lo que es el desarrollo experimental. Cuando uno muestra una foto del esquema experimental, eso se llama figura. Otra cosa puede ser un gráfico, un dibujo hecho a mano, por ejemplo. Entonces, a todo eso se le llama figura. ¿Cómo es el tema de expresar las figuras? Bueno, se coloca la imagen, el gráfico, la foto o el dibujo, como lo mostré acá en esto tomado de un paper, y debajo de esa imagen se pone figura, el número de la figura, obviamente empezando de 1 y es correlativa también a lo largo de todo el informe, y se pone una pequeña leyenda o epígrafe que tiene que ver con lo que ustedes muestran en la figura. Por favor, no se olviden nunca de poner una leyenda que sea acorde con la figura y que explique un poquito la figura, pero no tiene que ser tampoco un libro la leyenda, porque en el texto uno tiene que ir explicando también la figura, con lo cual en la leyenda tiene que ser breve, una explicación breve de lo que muestra. Después, otra forma de reportar un resultado es mediante una tabla. ¿Cuál es el tema de la tabla? La tabla se llama tabla, lógicamente, ¿no? O sea, a diferencia de la figura, todo lo que pueden tener es figura menos las tablas. Entonces es fácil separar. Pero por favor, no pongan debajo de una imagen gráfico, imagen, dibujo, no. Debajo de cualquier cosa que no sea una tabla, va figuras, ¿sí? Si reportan un resultado mediante tablas, mediante una tabla, la tabla, pongan el formato que a ustedes les guste de tabla, acá hay un ejemplo, y la tabla, a diferencia de las figuras, está por encima la leyenda de lo que es la tabla en sí. Entonces se coloca tabla, el número de la tabla, también correlativa, y la leyenda de la tabla. Esto encima de la tabla, recuérdenlo, y en la figura es por debajo. ¿Sí? Esto es porque son los formatos de revistas internacionales y tratamos de seguirlo de esa manera. Entonces, volviendo a resultados y discusión, se reportan los resultados y se discuten. Bueno, luego, el mismo informe tiene la etapa de conclusiones. El ítem 4 es conclusiones. Y las conclusiones, como dijo bien Joaquín, cuando mostró la introducción de la materia, tiene que ver justamente, la definición lo dice por sí misma, la conclusión del trabajo, está relacionado con cómo se cumplieron esos objetivos, qué es lo que se observó del experimento, cómo le podrían decir a otro físico u otra persona que está leyendo el informe, lo que serían las complicaciones de este informe, digamos, de su experimento, ventajas, desventajas, como que son los recursos más finos de lo que tuvieron en el experimento. Porque ustedes van a ver una cosa, muchos se preguntarán, pero yo en discusiones estoy discutiendo todo, porque la idea de discusiones es eso, que plantee los problemas, que plantee lo que vi, que plantee la discusión comparativa de resultados, todo. Entonces digo, llego a conclusiones y ¿qué pasó? Y yo hablé de todo. Bueno, la discusión es una herramienta fuerte para utilizar en la conclusión. Pero no es que yo repito la discusión en las conclusiones. Justamente la conclusión es, veo toda mi discusión y trato de armarme la idea de lo que pasó. Y ahí lo cuento. Y como les dijo Joaquín, y yo lo repito, y es hoy en día que cada vez que tenemos que hacer cualquiera de nosotros que trabajamos en laboratorios experimentales y cualquier persona que hace teoría y tiene que hacer un paper, es ¿qué pongo en las conclusiones? Entonces es un tema que no es sencillo. Por eso al principio les vamos a ir corrigiendo y les vamos a ir mostrando ideas.
pero el objetivo es que termine el laboratorio 1 por lo menos con una idea de lo que podrían poner en cada sección de resumen y conclusiones en particular, que es lo más complicado. Bueno, luego de conclusiones, hablo un poco rápido, perdón. Luego de conclusiones aparece una sección que es posible, es optativa, que tiene que ver con, que se llama apéndice, con información complementaria que no iría, digamos, en el contexto de lo que es el informe. ¿Por qué? Porque quizás es algo que es muy largo y es como un apartado, lo que nosotros siempre llamamos apartado. Por ejemplo, yo tuve que usar tal herramienta para solucionar tal problema, lo pongo en un apéndice. Si es fuera del contexto del objetivo, lo pongo en un apéndice, porque si no se hace tedioso todo el informe, se corta y no es tan relevante. Ahora bien, a veces uno le pide esa herramienta porque dice, pero ¿cómo llegó esta persona a esto? Bueno, en el apéndice está esa herramienta. Nosotros muchas veces les vamos a aclarar a ustedes qué les conviene poner en el apéndice en un informe cuando sea muy largo, con muchas cosas para hacer. Al principio, es muy probable que el apéndice lo usen solamente para algunas cuentas matemáticas. Por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos la medición de la determinación de G por caída libre. Entonces decimos, bueno, vamos a determinar G a partir de diferentes ecuaciones. Entonces nosotros tenemos varias herramientas matemáticas para usar y vamos a tener que hacer varios cálculos matemáticos, cálculos intermedios. Y ahora les voy a nombrar nuevamente la palabra incerteza, pero para calcular la incerteza vamos a tener que hacer muchos cálculos a veces intermedios. Entonces, todos los que son los cálculos intermedios para llegar a un resultado van a ir en el apéndice. Entonces, principalmente en laboratorio 1, nuestro apéndice va a ser mucho de cálculos matemáticos. Y se los vamos a pedir porque nosotros tenemos que verificar que ustedes hicieron la cuenta bien y no cometen y arrastran un error hasta el final de la materia o hasta el siguiente informe. Bueno, finalmente están las referencias. Y llegamos al final del informe cuando en realidad no lo escribimos todavía, pero bueno, referencias. Las referencias, como les dije al principio, cuando mostré la parte introductoria, es muy común que uno las debe citar en el texto mediante corchetes y numeradas. Pero después al final, en el ítem, justamente en la sección de referencias, las tiene que escribir, porque si no, uno no sabe de dónde ustedes sacaron la idea de lo que escribieron. Entonces, las referencias van entre corchetes y numeradas, se citan mediante, hay 4 ejemplos de cosas diferentes. Por ejemplo, el primero es de un capítulo de un libro, el segundo es de una presentación que se hizo, el tercero es de un libro que es muy común para Física 1, que ustedes van a usar probablemente, Alonso Film, el famoso Alonso Film, y el cuarto es de una página de internet. Yo agregué en la planilla de laboratorios un quinto que tiene que ver con una revista científica, un paper, pero es poco común que ustedes utilicen a esta altura un paper. Pero bueno, para que sepan. Y se nombra en general al autor, al nombre de lo que sería el artículo o el capítulo del libro, y es muy importante el año, para saber cuán actualizado está, aunque obviamente hay muchos libros que, bueno, son obviamente viejos, pero que siguen siendo muy actuales para nosotros. Por ejemplo, el BERT es un libro que está en PDF, está subido también en material adicional y es muy buen libro, y cuando lo vean van a ver que es viejito. 91 por ahí nacieron ustedes, algunos de ustedes, es muy probable. Así que, bueno, con respecto al, voy a sacar esto, stop share. Con respecto al informe, ahí les quise dar más o menos lo que es lo mismo que está en la planilla en la materia, pero un poco más charlado cada una de las secciones. Me gustaría, yo no pude ver el chat cuando les fui contando, me gustaría ver si tienen algunas dudas, qué dudas puedo tratar de ayudarlos, por lo menos ahora sin experiencia en el medio. Hicieron algunas preguntas, las estuvimos contestando. Si hay alguna que haya surgido. Ahora indicaron una última que es cómo se indica en el informe que se profundiza el tema en el apéndice. Bueno, lo podés hacer como una referencia, justamente. Perfecto, lo podés poner entre paréntesis, se puede poner apéndice 1, por ejemplo. Eso es algo que puedo modificar en la planilla, es algo que no lo pusimos. Sí, por ejemplo, uno pone un párrafo, un texto de algo, y entre paréntesis, cuando quiere ver que mandar a la persona a leer la parte del apéndice, pone apéndice 1. Numeren el apéndice si son cosas diferentes.
Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Sí, hay algunas páginas confiables para Sí. dar, las tenemos que anotar, tenemos que hacer una lista con páginas confiables, no la hicimos todavía, pero sí, hay algunas. Hay muchas páginas confiables que nosotros tampoco conocemos. Lo que seguro es no es poco confiable es Wikipedia, eso seguro. Después, dentro de lo que ustedes puedan leer, de la física básica que puedan leer, la mayoría son confiables porque son cosas muy dadas, son tan vistas que es muy difícil que alguien ponga algo mal. También es cierto, muchas veces recomiendo que si uno ve cualquier página, que de última vea una segunda página para ver si es la misma ecuación, si es el mismo significado, porque todos hemos cometido errores en la vida por ver una sola página con algún concepto que nos recreímos y que después nos dijeron, pero eso está mal. La Tierra es plana, por ejemplo. Claro, los terraplanistas, por ejemplo. Hay varias páginas igual ahí, ojo, podés confirmarlo con varias páginas. Ahí Facundo hace una pregunta interesante. Dice, cuando dice que los cálculos intermedios van al apéndice, ¿se refiere a los cálculos que hicimos en el experimento o los conceptos para hacer esos cálculos? La respuesta es... No. Dale. Perdón. Dale. Dale. Yo le puedo responder. Sí. Los conceptos para hacer eso siempre van a estar en la parte introductoria, porque cuando ustedes utilizan alguna herramienta, van a haber hablado sobre esos conceptos. Por ejemplo, por decir algo, cuando uno compara dos resultados, tiene que utilizar conceptos que no van a entender quizás ahora, ya los vamos a ver en la próxima clase, que son precisión, exactitud, diferencias significativas. Entonces, eso va a estar en la parte introductoria, aunque sea en el primer informe, y después ya no van a ser conceptos nuevos. Luego, entonces, si están en la parte introductoria, no se deben citar en el apéndice los conceptos, sí los cálculos matemáticos que te llevan al resultado de ese contexto. Por ejemplo, si yo hablo de precisión, voy a tener que hablar de lo que se llama un error relativo. Bueno, el error relativo sale de una cuenta matemática. Esa cuenta matemática va a tener que estar en el apéndice y yo solamente voy a reportar en resultados lo que me dio el error relativo. Podemos autorreferenciarnos en informes viejos nuestros. Bueno, eso es interesante. En realidad uno cuando habla de un informe habla que lo va a ver uno de afuera. Es decir, voy a ver el informe número 18 de tal grupo. Entonces dice, ay, pero hablé de 1000 cosas que viene en el informe 1. Bueno, la realidad es que nosotros no vamos a citarnos cada vez que vayamos viendo cosas y vayamos avanzando sobre esas cosas. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la persona que lee el informe número 18 de ustedes va a haber leído los 17 anteriores. Entonces, no hay que autorreferenciarnos, no va a haber que decir, en el informe 1 nosotros hicimos tal cosa y sacamos, no va a ser necesario y vamos a tratar de evitarlo. Genial, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿De alguna otra cosa? Bueno, ¿algo más de la materia? ¿Algo que quieran consultarnos? Los que todavía no tienen bien definido el grupo que ya hablamos, se van a quedar, así que no se preocupen por eso. Sí. Bueno, es muy importante otra cosa más. Nosotros cada clase vamos a darles a ustedes la idea del material que van a necesitar para la clase siguiente. Cuando hablamos de material, necesitar, digamos, de la palabra necesitar, no es que nosotros los vamos a obligar a que tengan un resorte de 18 espiras, no. La realidad es que por eso mandamos a hacer la encuesta. Nosotros sabemos que hay cosas que en las casas no están. La idea, si bien es que hay más flexibilidad para ir a comprar algunas determinadas cosas, no es nuestra idea que ustedes salgan de sus casas para ir a comprar cosas determinadas, si lo pueden comprar en el supermercado porque de pronto, uy, justo gomitas elásticas, no tengo nada y puedo, no hay problema, ustedes son libres de decidir eso. Pero nosotros armamos grupos de 3 con 2 objetivos. Uno, que se arman siempre grupos de 3, es que para que ustedes empiecen a trabajar en grupos. Lo que es un experimento o cualquier laboratorio experimental o cualquier trabajo en sí, para tener que trabajar en grupo. Y lo peor que les puede pasar es no tener una personalidad apta para trabajar en grupo. Se los decimos por experiencia. Entonces, la idea es que empiecen desde ahora. Pero por otro lado, el trabajar en grupo implica que si yo en casa no tengo las herramientas, como dijo Joaquín, para armar este experimento, y lo tiene otro compañero,
que lo arme mi otro compañero. Ahora, si los tenemos todos, tratemos de armarlos todos para ver las dudas. Se va a tratar de... leo los chats y me causa gracia, perdón chicos. No sé por qué lo tengo prendido y es como automático. Se va a tratar de priorizar que cada uno lo pueda hacer en sus casas, pero si no, que lo haga un integrante del grupo. Y vamos a adaptar los materiales. Por ejemplo, si yo necesito para armar un péndulo, un hilo y algo que cuelgue de ese hilo, vamos a ir viendo qué es lo mejor y lo que uno puede tener en su casa. A priori, cuando nosotros preguntamos si alguno tenía hilo, la mayoría tenía hilo, algunos no tenían hilo, pero se puede adaptar un hilo, por ejemplo, bueno, un hilo de coser. Quizás no tengo un hilo de coser porque nunca cosí en mi vida. Ahí Mauro nos mostró, cuando pasó eso, dijo, bueno chicos, fíjense lo que tengo, y mostró claramente que todos podemos tener un hilo, porque en realidad no es un hilo, ¿qué es? Un cable. O sea que todo se puede adaptar, y hay cosas, nosotros no queremos que ustedes crean que cualquier laboratorio se puede hacer en casa. Perdón, cualquier experimento se puede hacer en casa. Lo que queremos es que ustedes aprendan herramientas. Entonces nosotros vamos a probar con algunas cosas que quizás no son aptas para hacer como experimento, pero vamos a probarlas. Y sí, la idea es que no se queden con la idea justamente de que entonces la parte experimental es una pavada porque yo reemplazo todo por un cable de computadora y lo tengo siempre, y no es así. Eso está mal. Pero sí vamos a intentar aprender las herramientas matemáticas hasta con un cable de computadora, para que ustedes no se queden atrás. Entonces, cada clase les vamos a decir qué materiales deberíamos tratar de tener o conseguir para la clase siguiente. Y es muy importante que ustedes traten, hay clases que son más largas y más complejas que probadas, digamos, no han sido probadas online, entonces quizás nos lleve un poco más de tiempo. Entonces está bueno que ustedes antes de la clase sepan qué vamos a hacer, traten de probar el armado del sistema. Por ejemplo, cuando sea la clase de péndulo, y siempre repito lo mismo porque lo tengo en la cabeza, el tema del armado de péndulo no va a ser sencillo. Para algunos sí, pero para otros no. Entonces, la mañana anterior, el día anterior, traten de armar el dispositivo, como dice la guía, como nosotros le vamos a decir la clase anterior. Entonces, con eso ustedes van a llegar y van a decir, listo, ya lo tengo. Entonces, eso es mucho más sencillo. No sé si querías aclarar alguna otra cosa más, Joaquín, no quede nada. No. Chicos, Pedro, Mauro, no sé si quieren hacer alguna aclaración. Ellos, bueno, van a estar a full con ustedes también. Bueno. No, en principio no. Yo, viendo la encuesta, había alguno que puso que tenía muchas ganas de aprender Python y empecé a preparar un pequeño cursito. Si quieren, les puedo dar un curso de Python, sobre todo en esta primera semana que vamos a hacer otra actividad. Si a alguien le interesa, después les escribo un mail y me avisan. Excelente. Sí, porque eso no nos olvidamos de decir. El sistema operativo que nosotros inicialmente vamos a tratar de análisis, sí, perdón. Es súper amigable, es muy parecido al Excel, en cuanto a que tiene tablas como para planillas, como para poder numerar los valores, es muy sencillo. Hay un video, en la página pusimos un instructivo y pusimos un video explicativo con todo lo que vamos a usar a lo largo de las primeras clases. Este programa nosotros le vamos a mandar por mail el link para que puedan descargarlo. Sí, por eso se lo vamos a mandar por mail, no lo podemos subir a la página. Pero esto está grabado. Oh, qué lástima, vas a tener que cortarlo. Editamos. Bueno, lo editamos. Bueno, no les vamos a mandar el link no les vamos a mandar el link por mail, con lo cual lo van a tener como para poder trabajar. Repito que es muy sencillo y vamos a ir viendo sobre ese programa los resultados y todo lo que es análisis. Mauro, el Python lo vamos a usar como método también alternativo. Es ideal que vayan aprendiendo, aunque sea de a poco, porque a lo largo de la carrera lo van a usar en otras materias, igual lo van a aprender también más adelante, no van a tener problemas, pero bueno, es una excelente alternativa. Y así que préndanse en el curso a full, vamos a estar todos en el curso.
Sobre Python, generalmente los estudiantes dan, por ahí ustedes les pueden decir más detalle, hay un curso todos los cuatrimestres. Acá se va a hacer un curso medio rapidón en lo que pueda hacer Mauro, por ahí, en lo que ustedes tengan de tiempo, pero todos los cuatrimestres dan un curso los estudiantes y es muy recomendable que lo hagan cuanto antes. Sí. Eso es lo que dice Sí, es Agustín. fundamental. Cuando escuchen que se da el curso de Python, que se va oficial, digamos, de la universidad, De la que FIFA, son, creo que son los estudiantes. ¿De dónde? De la FIFA, los estudiantes. Son Sí, los estudiantes. ahí en Stuffy lo anuncian. Perfecto, excelente. Perfecto, buenísimo. Sí, son unos días, no me acuerdo cuántos días son, pero es ideal, es ideal. Si marchan, empiezan con algo básico. Claro, dos clases, sí, puede ser. Ahí preguntaban Y después otra cosa, sobre sí, el látex, preguntaban. Cada uno haga lo que quiera. Si ustedes lo saben usar, úsenlo. Hay herramientas para utilizarlo por todos lados, el látex ya no es lo que era antes. Si a ustedes les viene cómodo, es una linda herramienta para dejar los trabajos pipí cucú, está bueno. No sé si les vamos a dar un curso, algunos lo usamos, pero... yo no lo uso, pero aprendo, no hay problema. No, pero quiero decir, no es indispensable para nada, pero alguna vez lo he usado, otras veces no, depende mucho. Si lo quieren usar, no hay ningún problema, por supuesto. Sí, lo mismo el Google Docs en el Drive. Ah, eso en la presentación también lo tenía. Bueno, ahora se los muestro. Hay una opción para hacer un informe, se pueden subir online y en el Drive, si ustedes, bueno, tienen Drive, les conviene tenerlo, si no lo tienen, porque también pueden tener muchas opciones. Aparece lo que son documentos de Google. En documentos de Google ustedes pueden mismo armar un informe online, así quizás con sus compañeros les es más fácil para ir corrigiendo a medida que van cargando las cosas, o una vez que ustedes lo armaron, subirlo para que nosotros podamos corregir online y poder ir haciéndole los comentarios, pero la realidad es que lo que es el informe, el armado de informe en grupos, está bueno hacerlo online porque realmente uno puede ir aportando sobre comentarios del otro, se pueden ir comentando cosas, más que pasándose partes, como muy probable hagan también, como suelen hacer algunos grupos. Y el tema de documentos Google es que si uno quiere subir alguna figura, por ejemplo, Origin en particular, uno no la puede pegar directamente, la tiene que pegar como imagen. Eso es lo van a ver cuando lo prueben, si es que lo prueban. Así que, pero es una buena herramienta para utilizar, esa es otra. No, y si quieren escribir en LaTeX, el overleaf tiene la misma función, que lo pueden escribir todos en internet compartido, si les interesa. Si hay más preguntas. Parece que no. Un comentario más sobre el soft. Hay un programa que se llama Cy Davis, lo escribo ahí en el chat, Claro, cierto. que es a pasarse a ese, que es gratis. Y pueden usar, Claro. por supuesto, el LibreOffice, que tiene planilla de cálculo, si ustedes quieren lo pueden usar. La idea es ir poniéndonos a trabajar con el soft que nos resulte más cómodo. Bueno. Después por ahí El también... Origin, perdón, hago una aclaración con respecto a el Origin en la página de Origin Lab. Claro. Está gratis el Origin 21 días, Claro. Oficial. O sea, Claro. no es nada raro. Sí. Sí, ese es el que vamos a compartir, por supuesto. Claro, por eso digo, el oficial es gratis de 21 días. Bien. Bueno, entonces tenemos los grupos armados, algunos y otros no, ¿no, Joaquín? Sí, ¿Querés renombrar de nuevo los grupos iba a decir quiénes son los miembros de los grupos. ¿El material de la próxima clase ya se los pasaste o se los pasamos por mail directamente? Yo subí, no se los pasé todavía.
subí lo que es la planilla de informe, Está bien. ejemplos de informe y Listo, sí bueno. material adicional, pero lo que Ok. no les pasé, yo les voy a pasar las clases de la semana que viene, pero se las voy a Perfecto. pasar probablemente el domingo Excelente, o listo. el lunes, Listo. porque cada vez que miro sigo cambiando cosas. Pues no me acordaba si ya lo habías dicho. Bueno, listo. Entonces eso el domingo o el lunes estará por ahí. Acuérdense, es algo importante. Nosotros estamos igual de complicados que ustedes y estamos igual de superados con esta situación. Si ven que llega el día y no les mandamos el material que necesitan para el miércoles, recuérdenoslo. De alguna por mail o por el foro, o donde les parezca. No tengan miedo de comunicarse. Es la vía de comunicación que tenemos es electrónica. Bueno, yo entonces voy a nombrar ahora por grupos, más o menos como dice, en realidad están todos, y lo que voy a hacer es llamarlos por número de grupo para que ustedes se empiecen a identificar. Y después nos vamos a quedar con los dos grupos que todavía no están del todo terminados, que son el grupo bueno, en realidad el de Nicolás ya está, y el de Bruno Silviotti. Bueno, empezamos y vamos armando de esta manera. Entonces, a ver, la lista que yo tengo es, el grupo 1 es Mailén Folgueira, Andrés de Druder, Victoria Magalí Benvenuto. Ese sería el grupo 1, ¿verdad? ¿O me falta alguien? Y Nicolás Levi, perdón. Ese sería el grupo 1. Ese es un grupo de 4 personas. En principio no es dramático. Lo que habíamos pensado es hacer grupos de 3 personas. No, no sé si es el momento que nos pongamos a discutirlo acá, Lucía. No, vamos a ver cómo funciona el grupo de 4. O sea, No. lo ideal es, digamos, no queremos de entrada ya decirles que no. Sí vamos a estar evaluándolos para ver cómo funcionan los 4, porque la realidad es que las prácticas no son para hacer de 4, pero como dijimos inicialmente, la idea es que en las casas traten de hacerlas también individualmente. Claro. Entonces, lo que implicaría 4 es que quizás en el informe podamos ver que no haya tanto aporte de todos, pero eso lo vamos a evaluar en los primeros informes haciéndoles preguntas para ver que todos hayan participado. Y claro. Si funciona bien, no vamos a tener problema. Si vemos que quizás hay algunos que están más flojos, los dividimos en 2 grupos de 2, a los de 4. ¿Sí? Pero si se comprometen los 4 a trabajar, vamos a mantenerlo porque se conocen y bueno, fue inicialmente armado así. Exacto, ese lo armaron ustedes. El grupo 2 estaríamos más o menos en la misma condición, porque está Martín Ezequiel Sopetti, Guadalupe Ahumada, Agustín Brusco, y se quería agregar Bruno Silviotti, por lo que entendí. ¿Es bueno, así? pero ahí vamos a ver si hay algún grupo de 2. Si vemos que haya que quedan grupos de 2. No, de hecho no quedan. Bruno, porque. ¿Cómo? No, ya no quedan. Ya no quedan. Y Ya bueno, no quedan. entonces. Podríamos, hay 2 opciones, o dividirlos en 2 grupos de 2, o hacer lo mismo, digamos, Vamos a hacer lo mismo, creo. nuestra decisión nos condena. Haremos lo mismo. Claro, haremos exactamente. Mi decisión de cambiarme también fue porque el jueves no conocía a nadie. Está bien. Todos así estaban acá. Es más razonable, sí. Está bien. Aparte es muy importante trabajar en grupo. No quiere decir que trabajemos de 10, pero sí que se conozcan, que empiecen a conocerse. O sea, es fundamental el trabajo en grupo en la parte experimental, fundamental. Bueno, entonces el grupo 1 y 2 ya están definidos, ambos de 4 miembros. El grupo que sigue es el grupo en el que se metió Nicolás Álvarez, que es Suyay, Serrán Molinari, Matías Furati y Nicolás Álvarez. Álvarez, perdón. Soy Alves. Alves, yo te tenía como Álvarez. Mira, lo bauticé. Nicolás Alves. Bueno, en principio ustedes 3 podrían armar el grupo, es un grupo, anda bien, digamos. Están los 3, por lo que vi, así que ese grupo está perfecto. ¿Está? Bien, listo. Genial, me ponen ahí, seguimos. Grupo 4 sería Juan de Cibe, Florencia Jaín y Valentina Cincunegui, que también están hoy. Ese grupo es de 3, está perfecto. ¿Algún comentario que quieran hacer? Hola, compas. Bueno, contesten, compas. Ahí. O sea, mala onda.
Bueno, el grupo 4 entonces está, seguimos con el grupo 5, que serían Justina Bernardi, Milagro Casanova y Agustín González. De varios de los que nombré, por lo pronto acá de Justina y de Agustín me falta el mail en la planilla. Acuérdense, a los que no lo pusieron, de actualizarlo en la planilla del Drive. Están los tres acá, ¿no? También, el grupo 5. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, grupo 6 serían Emanuel Vidal, que tampoco está el mail, Agustín Ortiz, que sí está, y Claudio Pérez, que no está el mail. Están acá, lo que veo, así que todo bien. Grupo de 3. ¿Están acá? Grupo 6. Sí, perfecto. Sigo avanzando. Grupo 7 son Tomás de la Valle, que está el mail, Cielo entre ambas aguas, que no está el mail, y Trinidad Borrell, que tampoco está el mail. Bueno, acuérdense de agregar los mails, están presentes también, así que dije el grupo 7, ¿están? ¿Todo bien? Grupo de 3, no hay problema. Sigue el grupo 8. El grupo 8 son Damián Álvarez, Eitan Sprecher y Facundo Sánchez, que no estaban presentes Damián y Facundo. ¿Llegaron? Facundo llegó, avisó en el chat. Ah, Facundo está. Damián, ¿Damián llegó o no? Damián no está. Bueno, ahí tenemos un grupo de 2. En principio, por ahora vamos a mantenernos como estamos. Averigüen con Damián. ¿Alguien tiene el contacto de Damián? Me dijeron por ahí. ¿Alguien tenía el contacto de Damián? ¿Puede ser? Bueno. No. El que Bueno, no tenía, importa, le escribimos nosotros. nosotros le escribimos a Damián y en todo caso... le preguntamos, lo amenazamos, le decimos que no tiene que contestar sí o sí, ya. Exactamente. Bueno, para la próxima clase debería estar definido eso. Damián entonces todavía está en consigna de interrogación y Facundo está presente. Vamos a poner... Traten de, acuérdense de ser puntuales, ¿sí? O sea, yo les decía, la lista la vamos a tomar al principio del curso. Por supuesto, la clase va a estar siendo grabada. Ustedes podrían poner la imagen de ¿cómo se llama? De Bullrich atrás de Bullrich. Y después estar o no estar en clase, pero traten de estar a horario para poder, si tienen consultas, las consultas que les van a surgir a ustedes, no a sus compañeros. Entonces, traten de estar a horario dentro de lo posible, por supuesto. Bueno. Bien, seguimos con el grupo 9, que sería Alejandro Villalba, Romeo, Cabello Alberti y Gianfranco Solomita. ¿Están? Creo que están acá. Bueno, no sé. ¿El grupo 9 está presente? Son 3, así que está todo bien con ellos. Y tenemos 2 que sí, ahí dijeron. Bien. Bueno. Sí, ahí están los 3. Excelente. Bueno, los grupos quedan así. Entonces nos quedan 9 grupos en total. 2 de 4. Que vamos a ver, vamos a evaluarlos. Vamos a estar atentos, pero si ustedes se comprometen a estar atentos a las prácticas y todos manteniéndose con igual nivel de participación, no hay ningún problema. Bueno. Vamos a, lo que quiero es sacar una imagen de todos, quiero conocerlos. O sea, no. Los que están en pijama, no me importa el pijama, no me importa si tienen crema en la cara, nada. Sí. En la cámara pero ahí. Para poder verlos, y cada clase yo los voy a querer ver porque no digo las 6 horas o lo que tengamos, 3 horas o 2 horas, pero aunque sea es como un acercamiento. O sea, a mí me mata un poco el tema virtual de estar hablando como con una pared. Mirá qué sentimental resulta. ¿Viste? Que no. Así que bueno, a ver, vamos, pongan las cámaras por favor, conozcámonos y así los dejamos tranquilos. Muy bien. Conózcanse entre ustedes aparte, es súper importante. Fíjense que por más que trabajen en grupo,
O sea, tienen que más o menos saber sus compañeros, los van a ver en física probablemente y no van a saber que son compañeros de laboratorio. Lu, una Así que, cosita. No, por cómo armamos estos cursos y cómo se armó todo el lío este, a nosotros nos dijeron que pongamos el horario oficial que vamos a estar frente a ustedes. Y el horario que vamos a estar frente a ustedes es 14 a 17, 19 a 20. Ese es el obligatorio. El tema es que ustedes van a tener que trabajar durante ese día. Y no nos dieron el aula virtual de 17 a 19, en principio. Estamos trabajando para ver si nos la dan, así ustedes quedan conectados a través del aula virtual y nosotros podemos entrar en caso de que ustedes tengan consultas. Si no llega a darse eso, entonces ustedes tendrán que resolver cómo conectarse por Meet, por WhatsApp o lo que les convenga a ustedes. Y bueno, las consultas las tendrán que derivar por mail y nosotros cuando vemos que hay una consulta nos metemos, ustedes nos invitan al Meet y nosotros nos vamos metiendo y nos vamos coordinando, ¿sí? Pero eso va a quedar, lo vamos a tener que manejar a partir de la semana que viene, de acuerdo a lo que nos contesten en el departamento de física. claro, no sabemos si la clase se corta, porque nuestro horario a priori fue para que no estuviésemos todo el tiempo conectados por los problemas aparte de internet, etcétera, 3 horas de 14 a 17 y después de 19 a 20. Porque el objetivo en un laboratorio convencional, presencial, es que uno largue una especie de teoría inicial, las ideas, el armado, después que los dejemos trabajar solos y después hablar sobre la discusión de los resultados y el análisis de datos. Quisimos hacerlo de la misma manera. Si nosotros tenemos la opción de tener el aula de continuado, virtual, como para ir metiéndonos y poder estar presentes en algunas dudas, Zoom tiene una parte que es un break Zoom, que es para armar grupos y nosotros meternos como aulas divididas, entonces eso lo vamos a poder hacer. Si no, no podemos hacer eso. Pero el objetivo igual principal, ya que al ser ustedes estudiantes de física y que tratar de darles, digamos, un poco también de libertad a plantear los problemas y tratar de discutirlos, ya que trabajan en grupo entre ustedes. Entonces, al principio seguro nos vamos a asegurar de tener toda la información para que hagan el experimento, que es un poco el contexto y el marco teórico y las ideas. Después, que ustedes hayan armado el dispositivo, o sea, no nos vamos a ir sin ver que ustedes armaron el dispositivo, para ver si hay algo que van a empezar a medir y que tienen un error conceptual o algo del armado. Y a partir de ahí sí, los dejamos un rato solos, que midan, que empiecen a calcular, a discutir, y después nos volvemos a conectar. Podemos acordar, bueno, el horario de aula es de 7 a 8. Si vemos que nos dan el aula de corrido, por ahí nos conectamos antes, si es que terminaron de medir antes, para poder discutir los resultados, porque es muy importante discutir los resultados antes de llegar al informe. Entonces lo que dice Joaquín es eso, justamente, que en el medio, ese bache de 15 a 17, por ahora no tendríamos el aula virtual, que es esta, disponible para juntarnos o para meternos. Tendríamos que ver, si no la tenemos la semana que viene, de empezar a diagramar como meets o cosas que podamos cumplir para meternos por grupo. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, si ustedes generan por grupo algún meet o algo para conectarse, para poder trabajar, nos mandan el link, algo organizado para que nosotros podamos meternos. Va a ser un poco eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Antes de que terminemos la clase de hoy y les diga los materiales para la clase que viene. ¿No? Bueno, les empiezo a decir. La clase que viene nosotros vamos a medir, vamos a hablar un poco de lo que son mediciones directas y la incerteza de las mediciones directas. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser una regla. Yo por ejemplo en mi casa tengo una que tiene 15 centímetros de rango. Cuando digo rango es desde el 0 hasta el máximo posible de medición. Ese es el rango de la regla. Entonces 15 centímetros. Imagínense, si quiero medir algo con una regla de 15 centímetros, tiene que ser algo chiquito. Y cuando digo chiquito quiere decir del rango de 15 centímetros. Ahora, le respondo la pregunta, si este viernes nos juntamos. No, este viernes no nos juntamos porque como hoy no hubo un experimento a hacer, no tenemos esas dudas factibles como para hacer un informe o para que tengan que ver con la práctica. Bueno, clase que viene. Vamos a medir
van a necesitar una regla. Si tienen en sus casas una cinta métrica, por ejemplo, si tienen algún padre costurero que tiene una cinta de esas de coser, es lo mismo, es una cinta métrica. O alguno que sepa, que utilice para transformar la casa, necesita una cinta métrica, para poder hacer entrar un placar por la puerta, necesita una cinta métrica, etc. O sea, pueden que no las tenga, el que las tiene, ideal. Una regla, calculo que tenemos todos, por la encuesta que teníamos todos, y el objetivo es tratar de medir la longitud de diferentes objetos. Los objetos tienen que estar dentro del rango del instrumento de medición, es decir, un objeto de longitud cuya longitud sea menor a lo que es el rango de la regla, otro objeto cuya longitud sea menor que lo que es el largo de la cinta, siempre dentro del rango del instrumento, ¿sí? Seleccionen algunas cosas si tienen a mano, pero ya separen todos los instrumentos. Ustedes vienen a la computadora y ya tienen todo separadito. Después, separen por las dudas si tienen una hoja A4. Vamos a dejarla, no sabemos si la vamos a usar porque depende de las reglas que ustedes tengan. Y si me olvido de alguna cosita, está en el cronograma seguro. Si tienen alguna balanza digital de esas buenas para cocinar, yo no tengo, así que no voy a tener casi nada, así que comparto por ahí con alguno de ustedes que tenga pocos instrumentos, pero si alguno tiene, ideal, lo podemos quizás usar también la clase que viene. Entonces eso es lo que más o menos vamos a usar la clase que viene. Y va a ser una clase que las primeras 2 clases van a tener mucha información, porque empezamos con lo que es herramienta matemática, con lo que es el discurso de medición directa, y eso tiene mucha información, con lo cual al principio van a tener unas clases un poquito más largas. Después se van a cortar y van a medir ustedes, un montón ustedes, y analizar ustedes, y hacer más cuentas ustedes. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Creo que no. Todo perfecto. Listo. Bueno, por mí ya paré de hablar. Excelente. Bueno, bienvenidos de vuelta y cualquier duda que tengan, escríbanos. Sobre el foro, después por ahí hablamos con Pedro y con Mauro, a ver, para darles bien cómo es el tema. Y nada más. Vamos para adelante. Bueno, listo. Se pueden retirar, pueden ir a tomar la merienda. Es un poco temprano. Nos quedamos, Joaquín, hablando nosotros. Dale. ¿Te parece? ¿El documento de la presentación que hicieron hoy está subido al campus? Sí, el documento lo subo ahora en PDF, pero está la planilla de informe que es un poco más extensa de lo que yo di. Lo que yo di es como más para charlarles un poco. Igual pero ahora lo en subo el campus en PDF. No está, ¿no? Está en la página. En la página. Todo Sí, el material que subamos, para no hacer lío y subir partes en un lado, partes en el otro, que no nos acordamos si subimos, todo lo vamos a subir a la página. Sí. Y en el campus virtual va a estar el foro, ¿sí? Las dudas. Pero todo el material vayan a la página. Así es más organizado para nosotros también, que somos varios profes y vamos a ir subiendo distintas cosas. Ok. Muy bien. Buenísimo. Bueno, chicos, los despedimos. Nos vemos el miércoles a las 14. Sean puntuales, porfa. Empezamos a alargar. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Chau. Me queda una pregunta rápida para hacerles. Sí. La clase está dividida en 2, y a las 19, o sea, ¿cuál es la idea de la división en 2? ¿Qué hay a las 19? Sí, hoy en particular no, porque hoy terminamos la clase introductoria que era de organización y digamos de separación de grupos. En particular, cuando hagamos una clase, que ya es la próxima, con contenidos y con experiencia, lo que vamos a hacer es, la primera etapa, hablar sobre la teoría, lo que es el marco teórico, la explicación de lo que vamos a hacer, el objetivo de la práctica, largan el experimento ustedes, toda en la primera etapa, empiezan a medir, y en un momento nosotros los dejamos, midiendo y resolviendo, calculando los datos de lo que es el objetivo planteado. A las 19 nos juntamos y vamos a discutir los resultados que ustedes obtuvieron y los conceptos básicos de si se cumplieron o no los objetivos y qué, digamos, lo que sería una discusión más fuerte sobre el experimento y sobre sus resultados. Ya con los datos de ustedes. Por eso necesitamos que ustedes estén ese día enganchados con la materia, porque tienen que medir a lo largo de ese día la experiencia que nosotros les damos. Si hay algún conflicto existencial, se me rompió el caño,
tuvo que venir el gasista, o cosas que no podamos hacerlo, estamos en casa. Bueno, mala suerte, pero ahí está el jugo de la discusión en el segundo horario de la clase. Si no, van a estar las consultas, aparte que no son obligatorias las consultas, son optativas. Dale, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Una cosa más. ¿Qué tan importante es la bibliografía que está en la página para complementar la materia? ¿Conviene irla leyendo? ¿Es opcional? No, la bibliografía es para el que está con dudas. Por ejemplo, el libro de Berg es muy interesante sobre lo que es el concepto experimental. No es en particular sobre los problemas del laboratorio, sino lo que es el concepto experimental. Lo mismo el apunte de Salvador Gil de herramientas de errores, incertezas, que son puntualmente, es más o menos lo que nosotros vamos a decir, pero no es que tiene los experimentos que nosotros vamos a hacer. Tiene un poco los conceptos. O sea, la diferencia entre ambos es que el de Salvador Gil, por ejemplo, es más con las ecuaciones, ojo la nomenclatura, que puede ser distinta, eso tengan mucho cuidado, las clases siempre va a estar, en las clases va a estar toda la información necesaria. Okay. Pero bueno, el deber en particular es como, es interesante en lo que es el experimento en sí, la física experimental. No es obligatorio leer ninguno. Están puestos porque tienen cosas que pueden ser tanto atractivas para la física experimental como útiles para alguna herramienta de conceptos que no quedó clara. No es obligatorio. Y las citas en un informe tampoco son obligatorias. Lo que pasa es que muchas veces nosotros leemos que dice textual algo que tiene que ver con una definición de un libro y hay que citarlo, porque si no, eso es robar. Es como... Ok. Ahí Flor pregunta si hay otras cosas. En realidad, para la clase que viene no tienen nada que hacer. Estamos empezando lentamente. Digamos. La clase que viene claro, es se les va a una plantear el clase trabajo. introductoria. Exactamente. O sea, Lucía les va a mandar material antes, que va a llegar el domingo o el lunes. Ahí sí, léanlo, lo que les va a mandar, porque los va a preparar para la clase, pero antes de eso no tenemos nada. Y en el cronograma siempre están los materiales que se van a usar, con lo cual también ahí lean lo que son los que les dije. Eso, Y mire, cuando vayan lo de chequeando. Origin o lo de cualquiera de los programas que hablamos, que si bien muy probable que la clase que viene no lo usemos, Claro. no, sí, ya lo vamos a usar, pero podemos usar también el Excel, digamos, no es que es urgente, pero vayan mirándolo. Okay. Bien. ¿Listo? Bueno, están liberados, salvo Pedro y Mauro, que quédense, así charlamos un poquito. Y Chao, nos vemos el miércoles. bueno, Chao, chicos, hasta el miércoles, hasta el vayan miércoles bien, que próximo, descansen. 14 horas. Buen fin de Adiós, semana. adiós. Qué bueno, buen fin de semana, un miércoles hay que decir. Excelente. Se quedan espiando. ¿Qué pasa? Yo tengo la duda. Sí, Sí. Bruno. Sí, no sé cómo oficializar el cambio, porque ya le mandamos tres mails a No, Académica. Académica no te lo va a resolver ahora y probablemente no te contesten porque están como locos. Fue un desastre el comienzo del cuatrimestre. Lo importante, a ver, hay dos cosas. Una es no te preocupes porque si ya está autorizado de parte de la profesora y de parte nuestra, vos no te preocupes porque de última lo peor que puede pasar es que te tengamos que pasar como libre en la lista. Eso nosotros lo podemos hacer. Está bien. A mí miedo es hacer todos los informes acá y que igual no termine sin contar. Sí, o sea, si vos tenés el mail en donde la profesora Steren te autorizó eso, te autorizó el cambio, eso es importante. Si querés, mandanos con copia a Lucía, a mí y a Laura un mail donde aclarás eso. Yo creo que lo recibí, pero recibí el de tu compañero. Mandá vos el tuyo, y si eso está puesto ok por todos, ya queda el mail en donde dice eso y nosotros no tenemos problema. El tema administrativo lo resolvemos nosotros o bien en una futura reinscripción o bien te inscribimos como libre y listo.
Entonces, el mail, porque se me cortó justo, tengo un internet medio mal. Que le mandes ¿Qué tengo un que mandar? mail con copia a Laura Steren, a Lucía Famá y a mí, en donde, Sí. en donde aclares la situación y digas, entonces, mi situación final va a ser que yo curso en el turno tal, con tales profesores, no hay problema, está todo resuelto, ya que hice el cambio con tal persona. Cuando todos te respondan que sí, guardate ese mail y eso es tu certificado ante el juez. Perfecto. Nosotros te avisamos cuando se reabra la inscripción, que probablemente, seguramente nos vamos a enterar, y te avisamos para que correctamente puedas cambiarte de curso cuando sea la fecha adecuada. A priori ya está, cuando vos le pediste permiso a la profesora y nos pediste permiso a nosotros, ya podés empezar a trabajar con nosotros. Pero bueno, en la reinscripción es importante que hagas el cambio y nosotros te avisamos cualquier cosa. Estate atento también, porque es responsabilidad también tuya estar atento en las reinscripciones. Te vas a enterar probablemente. Sí, por algo te llega. Claro, Muchas gracias. Buen fin de semana. igualmente. Igualmente. Bueno, Claudio, Alejandro, ¿alguna consulta? se durmieron. Nos quedó Alejandro. Alejandro quedó. ¿Sí? ¿Por ahí tienen alguna duda? Puedes dejar de grabar, Joaquín, ¿eh? Sí. Sí, vamos a... ¿Qué se aprieta? Ah, no, detener grabación. Ahí está.